que se han... Damos gracias a todos aquellos y aquellas que sean compañeros, colegas, amigos, amigas que se han conectado para este foro. Este es el segundo foro sobre este tema de fundamentalismos religiosos, políticos y económicos, que ha sido un tema muy solicitado tanto por los miembros de la plataforma como por otras organizaciones aliadas y amigas. Damos gracias a Carla Col y a Alberto Rojas. Carla ya es el segundo foro que participa, uno local de las organizaciones ecuménicas en Costa Rica, y que también Alberto estuvo participando como ponente en ese foro, que fue también muy, muy asistido, de muchísimo interés. Entonces, es un segundo tema en nuestra plataforma que estamos lanzando, presentando. Así que agradecemos, Carla y Alberto, por haber aceptado este reto. Y bueno, es un buen tiempo para avanzar en este segundo foro. Muchísimas gracias, Nico, por facilitar y ser también exponente en este foro, pero tú eres colega, tú eres del equipo de coordinación, así que igualmente, pues, bienvenido en este foro. Abrazos a ti, a todos y a todas, y a Carla y Alberto también. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno. Carlos, por el saludo. Bueno, yo le voy a dar la bienvenida a los dos panelistas de primer nivel que tenemos. Los dos están territorialmente en Costa Rica, por eso estamos hablando junto con Carlos, que también está en Costa Rica, que esto es un intercambio de café tico y mate uruguayo, lo que atraviesa toda la patria grande, la Latinoamérica, en casi toda su extensión. Y Carla Ann Cole es directora de la Escuela de Ciencias de Teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana, profesora en el área de misión, religiones e historia del cristianismo. Ha trabajado en educación teológica en la región de Centroamérica desde 1986 y enseñó en la Facultad Evangélica de Estudios de Managua, también en el Centro de Estudios Pastorales de Centroamérica, CDPK, en Guatemala, y desde el 2013 está, bueno, en Costa Rica, como decíamos. Sus investigaciones se han enfocado en el protestantismo centroamericano, también ha trabajado el tema de escatología, cambio climático, justicia climática, tiene un bachillerato en ciencias ambientales y 2 maestrías, en el Seminario Teológico en Union en Nueva York y del Teológico de Princeton. Y aparte es colaboradora en misión de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, de la cual es pastora ordenada. Así que, Carla, un gusto estar contigo y compartir también con Alberto, que luego lo introduciremos. Tenemos 15 minutos para cada exposición y luego un tiempo para intercambios y aportes de los participantes, y aprovechamos para agradecerle la presencia de cada uno de los que están conectados, tanto en el Facebook como en el Zoom. Carla, adelante. Muchísimas gracias. Con permiso voy a compartir la pantalla y pido disculpas de antemano. Parece que una perrita por aquí también quiere participar. Entonces, vamos a ver si... creo que hablar del término de fundamentalismo es muy importante, buscar algo de precisión, y yo como historiadora, yo no estoy muy cómoda utilizando el término fundamentalismo para los movimientos neoconservadores de hoy en día, y les voy a explicar por qué en esta breve presentación. Entonces, que lleva por título del fundamentalismo histórico a los movimientos religiosos neoconservadores de hoy en América Central. He enfocado en América Central, pero creo que la experiencia es bastante similar en el resto de América Latina. Mis preguntas iniciales son: ¿hasta qué punto nos ayuda o no entender los movimientos religiosos, políticos en América Central hoy, utilizar un tema que surgió de una experiencia histórica particular en otras latitudes? Y eso sería una pregunta para Alberto también. ¿El término fundamentalismo tiene suficiente capacidad aclaratoria
para servir como categoría de análisis. Entonces, para hablar un poco del movimiento fundamentalista histórico, ¿no? Surge en los Estados Unidos entre 1870 y 1930. Es un movimiento moderno, militantemente antimodernista, pero es un movimiento moderno. Eso es muy importante subrayar. Y sus fuentes son la filosofía escocesa del sentido común, que formó la base de la teología de Princeton del siglo XIX. Esta idea fue que afirmaba que la ciencia iba a confirmar lo revelado en el texto bíblico, porque tenía que tener coherencia. Y claro, la teoría de la evolución ya vino a cuestionar este modelo. También está vinculado con el movimiento de santidad de finales del siglo XIX, que es un predecesor al movimiento pentecostalismo y la dispensacionalismo milenionista, que voy a explicar un poco más adelante. Entonces, ¿qué pasaba en el contexto histórico? Los Estados Unidos había sufrido una guerra civil, había un proceso de urbanización y una migración de afroamericanos del sur, las personas que salieron de la esclavitud y se movían hasta las ciudades del norte. Había muchos grupos de inmigrantes, ya no protestantes, que eran vistos como una amenaza para la mayoría protestante. También era un tiempo al final del siglo XIX de mucha concentración de riqueza. Claro, nada acerca de las inequidades que miramos ahora, pero era muy marcado cómo estaban creciendo las inequidades económicas en aquel entonces, y surgen movimientos de protesta, movimiento laboral, por ejemplo, y también hay movimientos de mujeres. Los roles de género empiezan a cambiar y más mujeres entran en la fuerza laboral, especialmente en las industrias textiles, por ejemplo. Y las instituciones religiosas, las iglesias protestantes históricas, estaban perdiendo su poder social. Entonces, ¿qué es el contexto en América Central hoy? También es un contexto de posguerra, un contexto en que muchas personas están en movimiento, muchos saliendo de la región. Es un contexto en que hay muchos movimientos de protesta, muchos movimientos de mujeres, y las instituciones religiosas históricas también están perdiendo su influencia. Entonces vemos muchos paralelismos entre los dos contextos. Y podemos hacer algunas afirmaciones desde las ciencias sociales, ¿no? Que en tiempos de cambios sociales, cuando el orden social y la estructura de la identidad de las personas son cuestionadas, surgen movimientos que buscan conservar el orden social y basado en un imaginario muchas veces religioso, ¿no? Apelan a convicciones y sentimientos religiosos. Sin embargo, tenemos que siempre recordar que las ideas religiosas tienen distintos efectos según la capa social. Entonces, algo que puede ser usado por grupos de poder para mantener su poder, pueden también ser usados por grupos que están buscando cambios. Bueno, quiero hablar de las diferencias entre los textos y los espacios de lucha de los movimientos, los dos movimientos. El fundamentalismo histórico tiene como su base una publicación, o varias publicaciones, 12 en total, que salieron entre 1910 y 1915, que llevaba como título The Fundamentals. Entonces, era la idea de expresar
lo que era fundamental de la fe. Son 12 volúmenes con 90 ensayos, con unas ligeras diferencias en posturas teológicas, no todos son de la misma línea. Fueron publicados y distribuidos gratis a pastores, a estudiantes de seminarios y a misioneros. Era un proceso de difusión masiva en aquel entonces. Y son estos escritos defienden la ortodoxia protestante, están enfocados en doctrinas, en contra del liberalismo teológico y los métodos histórico-críticos del estudio de la Biblia, y cubren varias áreas de la teología sistemática. Entonces, estos textos fueron financiados por Lyman Stewart y su hermano Milton. Stewart fue un fundador de una petrolera, ¿verdad? Union Oil Company de California, y fundó también un instituto bíblico en Los Ángeles. Entonces, este movimiento estableció 5 verdades no negociables: inerrancia de la Biblia, la base de la verdad, el nacimiento virginal de Cristo, el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, la resurrección física de Jesús y el retorno inminente de Jesús, para enjuiciar a los pecadores y llevar los suyos a su gloria sin fin. Son ideas religiosas, y esto es importante notar. Y sus espacios de lucha eran las denominaciones, las instituciones teológicas, las juntas misioneras, los cuerpos misioneros. Pierden muchas de estas luchas y se retiran a fundar sus propias instituciones, sus propias agencias misioneras. Mantienen bastante influencia cultural, especialmente en el sur de los Estados Unidos y en muchos campos misioneros, incluyendo aquí en América Latina. Pero, ¿qué pasa hoy? ¿Qué es el texto de los nuevos movimientos? Pues seguramente muchos de ustedes han visto algo relacionado con este texto. El libro negro de la nueva izquierda, publicado en 2016 por 2 autores de Argentina, y este libro ha tenido bastante influencia. Se escribe en defensa del orden social definido como tradicional y natural, apelan a la naturaleza, a la ciencia en general y los valores cristianos. No invocan textos bíblicos. ¿Qué atacan? Atacan al feminismo y lo que llaman el homosexualismo cultural. Preguntas que salen: ¿quién lo ha financiado? Los autores hacían giras por toda América Latina para promover el libro en iglesias, universidades y otros espacios públicos. Aquí en Costa Rica estaban en las universidades, también hicieron un evento en el Congreso de la República. El libro se descarga gratis del internet. Si no lo han leído, lo recomiendo. En atacar la izquierda se identifica claramente con la derecha política y económica. Usan la religión para defender un orden social, no están defendiendo la religión en sí. Y promueven batallas culturales al estilo de la derecha religiosa de los Estados Unidos. Y encontré esa foto del autor más joven, Agustín Laje, y es interesante, ¿no? No sé si pueden ver lo que dice la camiseta, obviamente vinculado con la derecha en los Estados Unidos. La Estatua de Libertad, con libertad, armas, cerveza y Trump. Entonces, muy claramente identificado con los movimientos en los Estados Unidos. ¿Qué podemos decir sobre estos 2 movimientos y su acercamiento al texto bíblico? Entonces, hay una lectura literal en los 2 movimientos, pero solo de ciertos textos bíblicos. Desarrollan esquemas complejos de interpretación de textos bíblicos y eventos históricos. De las 7 dispensaciones de Scofield,
de que voy a hablar ahora, a las esferas de influencia de Bright y Cunningham. Vamos a ver cómo se ha transformado estas ideas. Scofield, Cyrus Scofield, pastor congregacionalista y predicador que popularizó el sistema dispensacionalista premillenarista de John Nelson Darby, un británico, publicó sus notas de referencia para la Biblia en 1909 y fundó la Misión Centroamericana en 1890. El sistema de Scofield insiste en que Dios actúa hacia los seres humanos en maneras distintas en diferentes épocas por dispensaciones. Entonces, al leer el texto hay que saber cómo ubicarse bien en estas dispensaciones para entender cómo Dios está actuando y qué debemos hacer como creyentes. Ahora las 7 esferas de influencia es una teoría más nueva, ¿verdad? También lleva por nombre el mandato de las 7 montañas, como montañas que hay que conquistar, basada en una profecía recibida al mismo tiempo por Loren Cunningham, fundador de Juventud con una Misión, y Bill Bright, fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional en 1975. Estos 2 ministerios tienen alcance internacional y se enfocan en evangelizar a jóvenes. La idea de las 7 esferas de influencia es una estrategia para traer el reino de Dios a la tierra. Y cada monte es representado por un pueblo del Antiguo Testamento que es enemigo de Israel y por lo tanto necesita ser conquistado por los cristianos. Entonces aquí pueden ver la lista, los medios de comunicación, el gobierno, la educación, la economía, la celebración, es decir, las artes, la religión y la familia. Entonces, estos son áreas en que estos movimientos proponen capacitar a personas cristianas para ya entrar a conquistar y controlar la sociedad desde estas esferas. ¿Qué podemos decir de la visión del futuro de estos 2 movimientos y cómo ha cambiado? En el fundamentalismo histórico, las personas están esperando el rapto, es decir, la iglesia es como sala de espera. Jesús viene para llevar a su gente y el resto de la humanidad y la creación entera será destruida, ¿no? Según Scofield, ¿verdad? Estamos en la 6ª dispensación, que es de la iglesia o de la gracia. La tarea de la iglesia es evangelismo verbal, predicando el evangelio a cada criatura. Tiene una visión muy pesimista de la historia. Las cosas van a ir de peor en peor hasta que por fin Jesús viene. Jesús va a rescatar a sus seguidores. Presenta una visión exclusivista del cielo frente a un sistema económico que excluye. Pero los grupos de ahora, ¿qué están buscando? Están buscando el reino presente. Nacidos para Gobernar es una red en toda América Latina, y el ex candidato y nuevo candidato, supongo, para la presidencia aquí en Costa Rica participa en esta organización. Esta teología es una teología de dominio del reino presente. Afirma que los cristianos tienen un mandato divino para gobernar en este mundo. Reclaman las bendiciones de Dios, es decir, bendiciones materiales, para que puedan vivir ahora como hijos y hijas del Rey en el presente. No están pensando en el rapto.
Sin embargo, no tiene ningún problema invocar al castigo de Dios cuando pasa algún desastre, incluyendo ahora en la pandemia, diciendo que Dios está castigando ciertas desviaciones morales, ¿no? Como conclusión, podemos decir que estos movimientos religiosos neoconservadores de hoy comparten algunas características con el fundamentalismo histórico, pero con diferencias muy importantes. Es muy imperativo analizar estos movimientos actuales con mucho cuidado. Estos grupos están articulados en redes internacionales que debemos estudiar. Los movimientos buscan aliarse con élites económicos y políticos. Hay una convergencia de intereses que buscan fortalecer modelos sociales excluyentes. Son parte de la ola de movimientos autoritarios que están surgiendo en muchas partes del mundo hoy. Proponen una nueva cristiandad, es decir, una alianza entre el poder político y las organizaciones religiosas, en la cual los apóstatas somos las personas que no aceptamos su definición del orden social. En conclusión, el movimiento evangélico en la región ya no se percibe como minoría. Eso, especialmente notamos eso aquí en América Central. Por lo tanto, ha abandonado su papel histórico como defensor de las minorías, especialmente las minorías religiosas. Aquí en Costa Rica, como en otros países en América Latina, y eso ha salido aún más durante la pandemia, hay cada vez más personas creyentes que no participan en ninguna institución religiosa. Se convierten en consumidores de discursos religiosos que no forman parte de ninguna comunidad interpretativa. Hay que seguir articulando una visión de una sociedad inclusiva desde la fe, además de generar debates sobre el papel de la fe en la esfera pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. La verdad que una explicación de esas que uno quiere escuchar, alguien que explique el origen histórico y lo vincule con la actualidad para no llegar a utilizar estos términos que a veces están en boca de periodistas o de políticos o de religiosos y nos llevan a confusiones terminológicas, pero es una explicación muy, muy acertada, muy completa, y también que se vincula con el presente, que nos ayuda a entender desde una perspectiva histórica lo que está sucediendo en la actualidad con los nuevos movimientos de las derechas religiosas y sus discursos y sus cambios narrativos, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Jorge Alberto Rojas, catedrático de la Universidad Nacional en Costa Rica, es sociólogo con un posgrado en comunicación. Desde el año 97 ejerce la docencia y la investigación y la extensión en la Universidad de Costa Rica y en la UNA. Ha sido docente de Sociología de la Religión y la Religión en la Realidad Social, y desde el 2004 es académico en la Escuela Ecuménica de Ciencia de la Religión de la UNA, donde es el actual director. En los últimos años ha realizado una labor de investigación y difusión en medios de comunicación sobre temas de religión, política y sociedad, y tiene una amplia experiencia como consultor en diferentes instituciones públicas, organismos del Sistema de Naciones Unidas, organismos multilaterales y ONGs que desarrollan su trabajo en Mesoamérica, y bueno, ha trabajado también en la sistematización y capacitación de organizaciones ecuménicas, católicas y protestantes en temas de derechos humanos, niñez, educación y gestión social. Así que para mí es una alegría también dar la bienvenida a Alberto, y para aquellos que están levantando la mano, recordarle que ahora, después de la presentación de Alberto, vamos a tener un tiempo de intercambio, y bueno, puede ir anotando sus preguntas también ahí en preguntas y respuestas, y bueno, muchas gracias, Alberto. Te damos la palabra. Tenés que Alberto, tenés desactivado ahí. Perdón.
decía muy buenas tardes, muy buenas noches a las personas que están compartiendo este foro. Y aquí estamos. Como lo dijo Carla, hay una concepción original de fundamentalismo que nace en los Estados Unidos. Después, esta concepción original se trató también de aplicar a los movimientos islámicos que tenían ciertas eh, interpretaciones muy estrictas y que querían la pureza religiosa. Y así el concepto pasó de denominar a un movimiento que surge como protesta de la integración de las ciencias modernas en la interpretación bíblica, un movimiento que surge en Estados Unidos a final del siglo XIX, como Carla muy bien nos lo explicó ahorita, y entonces el término se separa de ese origen histórico y se convierte en como un término para explicar una especie de actitud y entender esta actitud o el término de actitud como creencias, disposiciones y prácticas que buscan precisamente, como les decía, digamos, una actitud que busca la pureza religiosa. Si uno lo busca en el diccionario, dice que buscan la aplicación estricta de principios religiosos a partir de la interpretación literal de textos sagrados. Entonces, digamos que esa concepción, repito, se separa del uso original del término y del movimiento que quiso explicar a finales del siglo XIX. Entonces, vamos a trabajar con esta segunda concepción, teniendo en cuenta la prevención que nos hizo Carla sobre el término. Entonces, llamaremos fundamentalistas a personas, a grupos, a organizaciones que buscan una aplicación estricta de principios religiosos en sus vidas y en las vidas de otras personas y que fundamentan esta actitud generalmente en una interpretación literal del texto sagrado. Como veremos, uno puede encontrar otros tipos de fundamentalismo, pero eso hablaremos un poquitito más adelante. Entonces, que una persona tenga una perspectiva fundamental, pues si está dentro de su grupo, si es una posición personal, individual, o es la posición de una determinada organización, eso pues no tendría una implicación social o política si se mantiene dentro de los límites de las posiciones personales o dentro de los límites de posiciones grupales. El problema, el lío, y también Carla ya nos hacía referencia a esto, es cuando esta actitud fundamentalista se une o se conjunta con el integrismo religioso. O sea, entendiendo integrismo precisamente como ese movimiento que busca que un principio religioso sea una ley, una norma para toda la sociedad. Entonces, cuando el fundamentalismo se conjuga con esta actitud de integrismo, entonces se busca una aplicación estricta de un principio religioso, pero no para el grupo que lo sostiene, sino para toda la sociedad. O sea, cuando un principio religioso fundamentado en una interpretación literal se quiere convertir en una pauta social para la población de un país o de un determinado territorio, cuando se quiere convertir esos principios en ley del Estado, en norma del Estado, obligatoria para toda persona habitante del territorio que comprende ese Estado. Y entonces ahí sí es bastante delicado. Precisamente esto implicaría, por ejemplo, generar una equivalencia entre pecado y delito,
¿Cómo les digo esto? Porque si la concepción de principio religioso que tiene un determinado grupo dice que algo es pecado y eso se convierte en ley, se convierte en una norma, evadir, brincarse o no obedecer esa norma equivale penalmente a un delito. Y entonces ese pecado se juzgaría y condenaría como un delito con el correspondiente castigo penal y también con el castigo religioso. Entonces, esto sería, digamos, una especie de fundamentalismo integrista y peligroso para cualquier país que se considere una república, que fundamenta su poder no en una religión, sino a partir de, en teoría, en la voluntad popular, en la voluntad del pueblo. Este fundamentalismo integrista se ha asociado a grupos neoconservadores que tienen un carácter religioso y que estos grupos religiosos neoconservadores tienen una membresía muy, pero muy heterogénea, y eso es importante. Generan una especie de ecumenismo neoconservador. Es importante decir que la mayoría de grupos evangélicos y grupos pentecostales no necesariamente ni pertenecen ni militan dentro de este fundamentalismo integrista. O sea, uno no puede usar como sinónimo evangélico o como equivalencia el término evangélico al término neoconservador. Es importante tenerlo en cuenta. Los evangélicos son muy heterogéneos, y dentro de sus filas están representados todos los pensamientos políticos en una determinada sociedad o en un determinado país. Y lo mismo en los pentecostales uno puede encontrar una variedad de movimientos y diversidad de posiciones. Entonces es vital e importante decir que estos movimientos religiosos están integrados por mucha gente de mucho pensamiento, pero que están unidos precisamente por esta perspectiva neoconservadora que ya Carla explicaba muy bien. O sea, que lo que buscan y tienen una intención política clara, tienen una vocación de poder importante y de poder por conquistar el gobierno del Estado, precisamente para modificar desde la política pública y para modificar desde las leyes estas 7 áreas fundamentales que Carla nos exponía. Quieren modificar la economía, la familia, la educación a partir de un proceso en donde convierten en ley sus principios religiosos. Entonces, esto es importante tenerlo. Entonces, pueden existir otros fundamentalismos. Hay fundamentalismos como el que Carla nos explicaba en su versión original, que sobre todo son fundamentalismos que se quedan en la esfera religiosa y en lo bíblico doctrinal, en la manera de interpretar la Biblia o las doctrinas de la fe. En su origen, como bien Carla lo decía, había una serie de principios básicos que aún hoy se mantienen, como la inerrancia de la Biblia, la lectura literal, por lo menos de no todos los pasajes, porque digamos ahí es una especie de canon interno. Entonces hay pasajes, no es que toda la Biblia, pero por lo menos hay algunos pasajes que hay que interpretarlos literalmente. Esta cuestión de la obra redentora y salvífica de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, y ahí uno puede, además de estos principios, ir integrando otros principios que dentro del cristianismo, también de otras religiones, se quieren mantener. Entonces, no necesariamente estos fundamentalistas mantienen una actitud de conservadurismo neoconservador, o no tienen necesariamente una actitud anticiencia. Lo único que desean y quieren es que sobre todo
sus principios fundamentales no sean abatidos por las ciencias sociales, por las ciencias naturales, etcétera. Y entonces defienden su identidad religiosa muy fuertemente, pero dentro de los límites propiamente del campo religioso y doctrinal. Por ejemplo, también hay fundamentalistas anticiencia. Y cuando digo estos fundamentalistas anticiencia, precisamente están un poco preocupados porque muchas veces los conocimientos que van surgiendo de la investigación científica de alguna manera contradicen algunos de sus principios religiosos fundamentales. Por ejemplo, esa lectura general de la Biblia, y entonces asumen este tipo de actitud, por ejemplo, ante todos los conocimientos que han surgido en la historia natural contra la evolución o contra hechos históricos que pueden cuestionar la historia que se cuenta en la Biblia, o los descubrimientos filológicos, literarios, histórico-críticos, que de alguna manera determinan como mitos muy importantes historias que en la Biblia algunos consideran historia verídica, y entonces precisamente reaccionan contra esto y reaccionan contra la ciencia en esta perspectiva, pero digamos pueden estar muy convencidos también de la necesidad de vacunarse, por ejemplo, en medio de la pandemia. Entonces, no significa necesariamente que mantener una actitud fundamentalista, anticiencia en ese sentido, o anti interpretaciones científicas de los textos sagrados, implique colateralmente o directamente una posición, por ejemplo, en medio de la pandemia, antivacunas o o negacionista de la misma epidemia de COVID. Ciertamente, y esto también hay que tenerlo en cuenta, que en sus posiciones más extremas se aviene este tipo de fundamentalistas a una interpretación de fe ciega. Dios sana y solo Dios basta para mantener la salud, dicen algunas de estas personas. Y entonces expresan de que es un pecado dejar de reunirse, dejar ir al culto, y entonces rompen todas las reglas, por ejemplo, que establecen los estados para prevenir el contagio de COVID. Sin embargo, como podemos decirlo, por ejemplo, en Costa Rica, la Alianza Evangélica ha manifestado que no está dentro de este tipo de posición, sino que acoge completamente las disposiciones estatales para impedir la transmisión del COVID. Entonces, por eso les decía que uno no puede expresar que hay una equivalencia entre mantener ciertas posiciones fundamentalistas y ciertas posiciones conservadoras. Eso es importante tenerlo en cuenta. No siempre equivalen, a veces sí, otras no. Entonces, precisamente cada caso hay que analizarlo. Y luego lo más terrible es cuando el fundamentalismo se une a teorías conspirativas, que también lo hay y lo vemos en las redes sociales, en donde se dice que hay movimientos oscuros, ocultos, que quieren llevar al engaño a las poblaciones, controlarlas y alejarlas de los principios divinos revelados. Entonces, también esto existe. O sea, lo que les quiero decir es que ese término fundamentalista es tan variable, es tan amplio que a veces uno puede perderse y puede perder un poquitito de poder explicativo.
En este sentido, algunos fundamentalistas anticiencia, sobre todo los conspirativos, pueden ser antivacunas y negacionistas, por ejemplo. Pero entonces les decía, eh, el fundamentalismo como tal, en su perspectiva original, no es necesariamente un término que nos ayude a hacer diferencias para entender las posiciones políticas, las posiciones sociales, las posiciones culturales de las poblaciones. Precisamente hay que profundizar un poco más y conversar con estas personas para ver qué significa en su creencia y en su práctica ser fundamentalista. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y termino diciendo que, por ejemplo, el fundamentalismo, así como actitud, no es siempre algo religioso, sino que, por ejemplo, hay fundamentalismo cuando yo mantengo ciertas ideas y trato de aplicarlas, digamos, en la esfera pública, en la política pública, etcétera, y en contra de las evidencias que me da el conocimiento legítimo. O sea, digo, hay que aplicar esta idea de desarrollo porque produce progreso y puede ser que los datos me estén diciendo y los datos evidentes y comprobados científicamente me estén diciendo absolutamente todo lo contrario. Pero por mantener una idea o unos intereses económicos o una perspectiva económico-política, la aplico a contrapelo de las evidencias que da la realidad. Ahí también hay un fundamentalismo, pero de otro tipo, un fundamentalismo ideológico, económico, etc. Entonces, finalmente termino, no hay un fundamentalismo, hay varios. Es muy peligroso descalificar a una persona por alguna posición fundamentalista y más bien hay que tender puentes para entender por qué y en qué consiste este fundamentalismo de las personas. Conozco personas fundamentalistas que tienen una práctica de amor profunda, de cuidado de personas, de todo tipo de personas. Y eso es sumamente progresista, si uno quiere. Tienen posiciones progresistas muy interesantes. Entonces, con esto termino y dejo abierto el espacio para que después vengan las preguntas y podamos conversar al respecto. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante. Bueno, hay dos preguntas y yo también tengo las mías. Capaz menciono porque las preguntas nos van a llevar a otro lado, pero quiero quiero introducir dos puntos más que me parece que son interesantes para el análisis. Uno es el uso del concepto de la libertad religiosa como una herramienta a la hora, una herramienta político y religiosa de grupos vinculados especialmente a la derecha conservadora, como forma de, a través de el ejercer el discurso, o sea, bajo el derecho del ejercicio de la libertad religiosa, libertad de culto, se amparan a veces discursos de odio a distintos grupos. Entonces hay un uso de una contraposición de derechos entre la libertad de expresión y la libertad de religión, con el respeto a la diversidad, el respeto a, y discursos que promuevan la convivencia, la paz y el respeto mutuo. Ahí hay una tensión que se maneja, que es interesante explayarse. Y después hay otro tema que tiene que ver con la laicidad de los estados, que también es un tema interesante, porque por más que no todos los fundamentalismos, como Alberto decía, bueno, no hay un solo fundamentalismo, hay muchos fundamentalismos, es un buen punto de partida, pero hay muchos fundamentalismos religiosos que tienen expresiones de tipo teocráticas, en los casos más extremos, o por lo menos de no separación del poder civil del poder religioso. Entonces el tema de la discusión sobre la laicidad de los estados es un tema que vuelve a la esfera política y pública y religiosa. Y un tercer punto,
que me parece que es muy interesante en las narrativas conservadoras que se vinculan con el fundamentalismo político y religioso, es que hay muchos discursos, especialmente aquellos que van contra la perspectiva de género, que utilizan un discurso racional, científico, o supuestamente científico, y no religioso, como forma estratégica de no vincular su discurso conservador al discurso estrictamente religioso. Y por ende utilizan argumentos que pueden venir desde el derecho, o pueden venir desde alguna perspectiva de la ciencia. Entonces hay también una disputa narrativa, porque no todos los discursos que van contra la perspectiva, por ejemplo, de género y derechos humanos son religiosos. Hay cada vez una estrategia de discursos que vienen desde un discurso secularizado, vamos a decir. Bueno, ahí dejo esos 3 puntos como para aumentar la conversación. Y ahora voy a las preguntas que plantearon Rolando Verdesia. ¿Cómo se ha articulado la fake news en los fundamentalismos religiosos en el contexto de la pandemia? Un tema muy interesante, algo ahí ya mencionaron, pero interesante el tema de fake news, ahí con las teorías conspirativas creo que se toca. Brian Alvarado de Nicaragua pregunta, ¿en Nicaragua estaría gobernando una especie de fundamentalismo religioso dado la alianza de Ortega con algunas comunidades religiosas? Pregunta de Brian Alvarado. Y yo sumo una tercera pregunta. ¿Es posible un fundamentalismo progresista? Alberto. La dejo ahí para... Bueno, esa yo tengo mi respuesta, pero vamos a escuchar. No sé si querés, ¿quién quiere empezar? ¿La de fake news y fundamentalismo religioso? ¿O qué preguntaba? No sé si las ves ahí, Alberto, las preguntas. Sí, entonces comienzo. Entonces voy a ver Dale. si bueno, empiezo con Estado laico. Es fundamental, vamos a ver, y en la experiencia de Costa Rica es importante decir que todos los grupos conservadores, y no necesariamente fundamentalistas o no, mantienen la necesidad de que Costa Rica siga siendo un Estado católico. Incluso la Alianza Evangélica dice eso, como la Alianza Evangélica quiere que Costa Rica siga siendo un Estado religioso, porque temen que si no es así, se caiga toda una estructura que mantiene cierto tipo de creencia y cierto tipo de práctica religiosa. Entonces, digamos, es una posición en donde el Estado sostiene a la religión, sostiene a la fe, y es una posición terrible, que yo creo que es antife, digamos, a todo lo que sostiene una práctica de fe auténtica, que surge no desde el poder oficial, como usted se llama, ¿no? Entonces es el César manteniendo a Dios, por decirlo de alguna manera, o la creencia en Dios. Entonces, precisamente, si se quiere mantener una fe auténtica, si uno quisiera verlo así, necesitamos un Estado laico, una separación plena y total de el Estado y las iglesias o las religiones, o sea, un Estado que no tiene ninguna religión. Y solamente en un Estado laico podemos hablar precisamente de libertad religiosa. Es un contrasentido tener un Estado que hace opciones religiosas y normas o leyes que establecen libertad de conciencia y libertad religiosa. No es factible ni posible mantener la libertad religiosa dentro de un Estado confesional a nivel de constitucional o confesional a partir de sus prácticas en la política pública. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, la otra pregunta es que precisamente una ley o leyes de libertad religiosa muchas veces lo que esconden es precisamente
la posibilidad de que el Estado pueda apoyar las políticas corporativas de grupos religiosos específicos. Entonces, es precisamente caer en la tercera tentación que se le presenta a Jesús en el desierto, como se llama, es aliarse con los poderes económicos y políticos para sostener una causa religiosa. Entonces, básicamente, detrás de muchos de los proyectos de libertad y libertad de conciencia y libertad de conciencia y libertad religiosa, se esconden precisamente maneras de articular intereses corporativos de grupos religiosos y maneras de combatir determinado tipo de política pública que busca fortalecer y que busca ampliar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y de otros grupos de población. Entonces hay que ver con mucho cuidado este tipo de leyes. Y finalmente, vamos a ver las otras preguntas. La utilización de la fe y de determinados tipos de posicionamientos religiosos por parte del Estado no es nuevo, y entonces, y se ha hecho desde Constantino, ¿cómo es que se llama? Hasta el presente, ¿cómo se llama? En donde, por ejemplo, si uno le ve la historia con cuidado, se da cuenta que muchos de los credos fundamentales de la iglesia estuvieron muy influenciados por los emperadores romanos, precisamente para articular una sola fe dentro del imperio, que pudiera precisamente aunar políticamente. Y influyen mucho en qué es la visión de, por ejemplo, la visión de Cristo. Ojalá que se parezca a un emperador romano, sobre todo el Cristo resucitado. Entonces, desde ahí se busca manipular los conceptos religiosos precisamente para sostener la credibilidad de determinados grupos religiosos. Y entonces, y eso sucede en gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, y en ese sentido hay que tener como una actitud que en la Biblia llaman profética, es una actitud de sospecha de por qué los estados se alían con determinados grupos de religiosos. Exacto. Y hay que mantener eso, digamos, es sospechar, es leer muy bien los intereses de fondo de determinados grupos. Entonces, eso es aplicable para cualquier país de Latinoamérica y sobre todo en estos momentos en donde la política tiene una muy poca credibilidad y utiliza otro tipo de instancias con un poquito más de credibilidad y poder, capital cultural, capital simbólico. Y finalmente, lo de las noticias mentirosas y exageradas, precisamente hay que darle seguimiento a algunas de estas noticias por el nivel de distribución que tienen y revisar muy bien las intenciones que buscan. Entonces, precisamente es importante y vital ver las raíces desde donde se producen y los canales de distribución, aunque eso a veces es un poco difícil. Pero, y la otra cosa, entonces sí hay estrategias de noticias mentirosas, precisamente para noticias falsas, para generar determinado tipo de comportamiento de poblaciones. Y lo importante también es ver por qué funcionan esas noticias, por qué la gente las acepta, las consume y las reproduce. Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Ahora le vamos a pedir a Carla que conteste alguna de las preguntas o lo que quiera reaccionar. Sí, había mucho que hablar, pero tomando eso de las noticias falsas, cobran una vida propia. Es decir,
van más allá de las intenciones de los grupos que empiezan a compartirlo, ¿no? Entonces, es muy importante analizar qué son los sentimientos atrás, ¿verdad? Que hace que las personas agarren estos mensajes. Esto se escucha, ¿verdad? Un cierto que la pandemia es, estaba leyendo Agustín Laje, está diciendo que eso es un intento de crear un gobierno mundial que nos quiere controlar a todos y todos, ¿no? Entonces, un movimiento autoritario usando un argumento antiautoritario, ¿no? Frente a un pueblo que se siente que ha perdido control de su vida ahora con la pandemia. Entonces, crea situaciones donde las personas son muy aptas a creer o abrazar posturas porque responden a sus sentimientos más que al pensamiento, ¿no? Racional. Sí, se nota cómo gobiernos buscan los grupos religiosos en que se pueden apoyar. Y eso es, en este sentido, el régimen actual de Nicaragua nos provee un ejemplo de cómo en diferentes momentos históricos se ha apoyado de diferentes grupos religiosos y cómo usan este juego de poder, un grupo religioso en contra de otros, ¿no? Ahí en Nicaragua se rompe un poco lo que Alberto llamaba el comunismo neoconservador, ya que um, eh, hay un desentendimiento, podemos decir, entre la jerarquía católica y el régimen. Entonces se apoya ahora en grupos neoconservadores de índole evangélico, ¿no? Sí, la necesidad de un estado laico donde hay respeto para las distintas posturas religiosas y que ninguna intenta imponerse sobre los otros a través de los mecanismos de la ley. La importancia de poder expresar sus visiones religiosas en la esfera pública, pero en una forma que no daña a los derechos de las otras personas, ¿no? Sino apoya a sus derechos. Es muy importante ir creando los mecanismos, los procesos dentro de nuestras comunidades y organizaciones para capacitar a las personas a entrar en diálogos, ¿no? En la esfera pública. Desde una postura de fe, pero que puede articularse en un lenguaje abierto e inclusivo para los diferentes grupos. Sí, habría mucho más que hablar, ¿verdad? Pero ya estamos llegando a la hora que habíamos acordado. No sé si ha surgido más preguntas. ¿Cómo Sí, estamos? ahí la reverenda Rita Gómez dice: ¿qué apuestas conocen que asuman transformar las acciones de desinformación, especialmente en épocas electorales? Si conocen alguna experiencia. Yo conocí una acá en Uruguay, yo trabajo en los medios de comunicación, que se llamaba de chequeo de noticias, y bueno, tiene sirve, parcialmente sirve, ¿no? Se motivó que los partidos políticos firmaran un acuerdo también, todos los partidos políticos, de no distribuir fake news, de ser responsables en la comunicación. Pero claro, como decía Alberto, la noticia falsa o la desinformación surge de cualquier fuente. Pocas veces sucede como Trump, que es un presidente o un candidato a presidente que es el que toma la iniciativa de desinformación sobre algo. Muchas veces surgen desde lugares que no son detectables realmente, y especialmente las que circulan por los grupos de WhatsApp y comunicaciones que no tienen ninguna firma, donde nadie se hace responsable.
también es complejo a veces para la prensa tener ese rol ahí de chequear. O sea, es importante chequear la fuente, sin duda, pero creo que, bueno, hay una tensión ahí interesante. Bueno, yo pienso que han planteado temas muy, muy interesantes y creo que nos ayuda a deconstruir un poco las miradas simplistas que a veces también desde la comunicación se refuerzan. Justo acá en América del Sur en estos días se está discutiendo bastante sobre una serie de televisión que se llama El Reino, por ejemplo, que aborda el tema de los evangélicos, de un supuesto pastor evangélico que está involucrado en política, y ha pasado con otras producciones culturales en Brasil, en toda América Latina, donde a veces también a lo que no se conoce se lo teme, ¿no? Esto del miedo, y se lo generaliza y se caen en estereotipos que no contribuyen, como decía Alberto, al diálogo. Yo creo que lo más importante que podemos promover desde la plataforma de OBFs y desde la academia y desde la comunicación es el tema de que podamos deconstruir los prejuicios, pluralizar las miradas sobre los actores religiosos para conocer la diversidad de posturas y generar puentes de diálogo, por ejemplo, con el movimiento social, como feministas, como personas de la diversidad, como gobernantes y líderes políticos de todos los partidos políticos, con una concepción de la política como bien común, no del lobby para el beneficio del sector religioso, sino como una mirada de cabildeo, de incidencia por la defensa de los derechos humanos y los temas que preocupan en común a la sociedad civil, a los grupos religiosos y también a los partidos políticos, obviamente, que son fundamentales para el sistema democrático. Y bueno, creo que ha sido una rica conversación y que nos vamos a seguir encontrando en estos foros que la plataforma va a seguir promoviendo. Así que agradecerle a Carla Coll, un gusto conocerte por esta forma, por este medio, y a Alberto Rojas. Les dejo para que dé el saludo, también Carlos. Yo de mi parte me despido y les dejo para que puedan saludar. Sí, muchísimas gracias, Alberto y Carla, estuvieron excelentes. Encontramos planteamientos nuevos a los que ya se han estado haciendo, muy cargados a algunos aspectos muy generales a veces, pero sin esta argumentación que ustedes han hecho me parece excelente. Y bueno, y gracias a todas y todos los que se han conectado. Hay en Facebook una gran cantidad, hay 30 aquí en la plataforma. Entonces eso demuestra que es un tema que sigue siendo vigente, sigue siendo importante y tenemos que seguir profundizándolo y ampliando diferentes dimensiones para que otras gentes puedan tener las diferentes lecturas que hay que hacer de los fundamentalismos, no el fundamentalismo que a veces meten en la canasta a todo el mundo, hasta los evangélicos, los protestantes y otros grupos que trabajan muy seriamente la política y la teología. Entonces me parece que fue un foro con un tratamiento de los temas muy serio, muy científico, muy teológico, muy social, muy importante. Gracias, Alberto, gracias, Carla, gracias a quienes se han sumado. Y bueno, estén atentos a la plataforma, está en Facebook, y estaremos anunciando los nuevos foros virtuales que estaremos haciendo de aquí al cierre del año. Gracias, Nico. Tú puedes dar la palabra final de cierre. Muchísimas gracias por facilitar de parte de la plataforma regional de Radio BFs este espacio. Nico, está en tus manos el cierre. Sí, yo le pensaba si Carla y Alberto quieren saludar. Como ya comenté, excelente los aportes. Me pareció muy novedoso el abordaje para problematizar este concepto. Ya quedará para compartir ahí en el Facebook y en YouTube esta charla. Así que Carla, primero si tú quieres saludar y luego Alberto. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir y también quiero reconocer este esfuerzo de la plataforma de tomar tan en serio estos temas y ofrecer a las organizaciones
que están participando en esta posibilidad distintos países para entender muy bien el campo en que se está moviendo. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir y que Dios les bendiga en esta lucha a favor de la vida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por participar. Felicitaciones a la plataforma por este esfuerzo sostenido y sistemático para precisamente aclarar temas que son fundamentales dentro de la participación de las organizaciones de fe en los espacios públicos. Les saluda también la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta la próxima y nos seguimos en contacto. Chao, chao. Un abrazo para todos, para Luego. todas. Un abrazo.